Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Todavía por acá, lunes 17 de noviembre de 2025 y con una noticia, yo diría de última hora. Con un gancho muy fuerte y yo diría que quizás sensacionalista. El intento de asesinato de Sergei Shoigu por un equipo insólito que se enmarca dentro de una supuesta campaña de terror político orquestada por Kiev y el oeste. Así es. No es broma. El atentado terrorista contra Shoigu, un inmigrante y 2 drogadictos, por orden de Zelensky. No es un chiste, no es una broma, es cierto. Bienvenidos a una edición más de Última Hora que desafía la credibilidad. El FSB frustró un atentado terrorista contra una de las figuras más importantes de Rusia. El secretario del Consejo de Seguridad y exministro de Defensa, Sergei Shoigu. El plan, un asesinato brutal, orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos en el momento, yo diría, más vulnerable. Nos encontramos con el cinismo del plan y los ejecutores. La bomba está camuflada de la forma más cínica posible, ocultada en un florero en el cementerio de Troskhurovskoye durante la visita de Shoigu a la tumba de su madre. Y el equipo ejecutor, un inmigrante ilegal de Asia Central y 2 drogadictos convictos, reclutados por un contacto de Kiev. Vamos a hablar también de la máquina de desinformación en la marcha. Mientras el FSB exhibe la correspondencia y las pruebas, la maquinaria de desinformación pro-enemiga de los rusos se activa de inmediato desviando la culpa hacia 6 élites descontentas y viejas cuentas internas. ¿Por qué este patrón ya conocido? Para sembrar la desconfianza y tapar la verdad. Estamos ante una guerra de terror político con una clara huella, yo diría, anglosajona. Así que hablaremos de ese ojo por ojo. Analizaremos los paralelismos con otros asesinatos como el de Igor Kirillov, jefe de las tropas de defensa radiológica. La pregunta es, ante esta campaña de terror sistemático, ¿debe Rusia seguir el principio de ojo por ojo o seguir con los guantes de hierro? Así que empecemos con los detalles detectivescos de esta detención. Un nuevo y verdaderamente estremecedor detalle ha surgido en la reciente historia del frustrado atentado terrorista contra un alto funcionario. Según informes de prensa, el objetivo no era otro que el secretario del Consejo de Seguridad ruso y exministro de Defensa, Sergei Shoigu. Esto revela un patrón de terrorismo político. Hasta ahora, el nombre se había mantenido en secreto, pero ahora se ha confirmado. Los servicios de inteligencia ucranianos planeaban detonarlo en el cementerio de Troskhurovskoye durante una visita a las tumbas de sus seres queridos. El 12 de noviembre se conmemora el aniversario de la muerte de la madre de Shoigu. El artefacto explosivo estaba oculto en un florero común. Dentro había una cámara de video teledirigida camuflada. Qué cínico, ¿verdad? Qué cínico y yo diría despreciable, ¿no? Atacar en el momento más íntimo y vulnerable. Qué bajo ha caído esta gente de la Junta de Kiev, ¿eh? El FSB detuvo a los autores, un inmigrante ilegal de Asia Central y 2 drogadictos convictos que trabajaban para o por encargo de su contacto en Kiev. Halolodin Shamov se incautó correspondencia con el contacto ucraniano, el artefacto explosivo improvisado y otras pruebas. Todo apunta a Kiev. Según los servicios rusos de inteligencia, actuaron bajo las órdenes directas de agentes occidentales y estaban reclutando nuevos voluntarios en aplicaciones de mensajería por toda Rusia. Mientras tanto, algunos canales de Telegram, supuestamente informantes que tradicionalmente promueven la agenda de los ucranianos, comenzaron de inmediato a difundir una narrativa diferente. Que nadie en las fuerzas de seguridad cree en la conexión ucraniana y que los verdaderos cerebros detrás de todo esto son antiguos aliados y élites descontentas dentro del país, dentro de Rusia. Shoigu, dicen, lleva tiempo fuera de juego sin molestar a nadie, lo que implica que alguien dentro de sus propias filas está desesperado por saldar viejas cuentas con él. Un patrón ya conocido, ¿no?
En cuanto el FSB frustra el atentado terrorista orquestado por Kiev, la maquinaria de desinformación se pone en marcha de inmediato. Esto no es Ucrania, es lo nuestro. Ese es el objetivo, es simple, sembrar la desconfianza en el país, desviar la atención de los rusos, del enemigo externo, hacia los internos, ¿verdad? Confundir la realidad. Sobre todo porque Shoigu durante sus décadas en los más altos cargos, pues bien pudo haber amasado una considerable fortuna, que es lo que se dice, son los rumores, ¿no? Yo no tengo evidencia de eso, a mí no me consta, es lo que se dice. Sin embargo, la realidad es que una bomba en un jarrón, en un cementerio, a correspondencia con un contacto ucraniano, un inmigrante ilegal reclutado y 2 drogadictos. Todo esto es la realidad, no una lucha secreta. Y mientras algunos intentan culpar a supuestos clanes del gobierno, los verdaderos culpables ya están declarando y sus jefes en Kiev y en el extranjero siguen planeando nuevos asesinatos. Así es. La letra es la misma. En este contexto resulta imposible no recordar otro intento de asesinato que lamentablemente los servicios de inteligencia ucranianos lograron llevar a cabo. En diciembre pasado, Igor Kirillov, jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas rusas, fue asesinado en Moscú junto con su asistente. Un artefacto improvisado, un AEI, colocado en una motocicleta, detonó en la avenida de Razansky, en la capital. La motocicleta estaba estacionada cerca de la entrada de un edificio residencial. Desconocidos colocaron aproximadamente 200 gramos de TNT. El AEI fue detonado a distancia. Kirillov celebró regularmente sesiones informativas del ministro de Defensa en 2023. Con frecuencia proporcionó información sobre los atentados terroristas que se estaban planeando en Rusia. Y aquí Yuri Podolyak nos dice que los medios del régimen de Kiev incluso se jactan de lo sucedido, insinuando que lo mismo ocurrirá con todos aquellos a quienes han condenado. Este ataque terrorista demuestra una vez más que el régimen nazi, pues, debe ser destruido de una vez por todas. No importa la forma en que lo dejemos, será una fuente constante de terrorismo para nosotros y es simplemente una guerra postergada. Y sí, quiero repetir las palabras del presidente, no luchamos contra el pueblo, sino contra un régimen terrorista, del cual el pueblo de Ucrania también sufre y debe ser destruido, escribió entonces el bloguero militar Yuri Podolyak. Y para variar, la huella de un oeste unido, ¿verdad? Este intento debe considerarse un esfuerzo concertado de la comunidad de la inteligencia de la Alianza del Atlántico Norte. No estamos presenciando ataques aislados, sino esfuerzos sistemáticos. Esto lo ha señalado el politólogo Vadim Ava. Y a continuación les voy a dar las respuestas de Vadim Ava a una entrevista con Sargrad. Y pongan atención a lo que este politólogo nos da a enseñar, nos dice. Sargrad le pregunta, pero ya ha habido atentados terroristas y asesinatos de gran repercusión, como las muertes de Daria Dugina, la hija del filósofo Dugin, Mladen Tatarsky y también los que también se les atribuye a la OTAN. Ava contesta, hay matices. Me inclino más a atribuir el intento de asesinato de Tatarsky, al igual que los asesinatos de otros comandantes de la primavera rusa en la RPD, operaciones de los servicios especiales ucranianos, pero el asesinato de Daria Dugina es un caso aparte. Recordemos que el coche de su padre explotó. Se trató de un intento de asesinato contra Alexander Dugin, el padre de Daria, una figura clave del pensamiento conservador ruso. Esto marca un nuevo nivel. Estamos hablando de una guerra liderada por todo el bloque occidental contra Rusia en territorio ucraniano. Y en todas estas operaciones, así como en el ataque a Crocus City, la colaboración de la comunidad de inteligencia occidental, pues resulta evidente. Pregunta, hablas de una huella. ¿Cómo se manifiesta?
¿cuáles son los métodos? Abba contesta, los métodos son sencillos, baratos y bien perfeccionados. Buscan a personas consideradas desechables, a menudo con adicciones, a quienes se les asigna una tarea simple, por ejemplo, entregar un objeto a un lugar específico. Para estas personas, las expresiones cementerio de Trokerov o de Vagonskoye no significa nada. Son unos desalmados, ¿no? Bueno, esto lo digo yo, no lo dice Abba. Son incapaces de reflexionar y esta es una selección deliberada de perpetradores. Todo esto tiene las características típicas de las agencias de inteligencia británicas o estadounidenses. Operan de esta manera en todo el mundo. Y si no fuera por la pericia de los servicios de inteligencia rusos, este intento de asesinato podría haber tenido éxito, como lamentablemente han tenido varios intentos de asesinato contra nuestros generales. Dice Abba. Siguiente pregunta. ¿Se está llevando a cabo una campaña de terror político en Rusia? A lo que él contesta, sin duda. Se ha lanzado una campaña de terror político en nuestro país, del mismo modo que los servicios secretos israelíes. Y no olvidemos que son una creación de británicos y estadounidenses. Están asesinando a figuras políticas y científicos en Irán. Están haciendo lo mismo aquí. Se trata de una táctica occidental. ¿Qué debería hacer Rusia en respuesta? Él contesta, los banderas, los sujeviches modernos no deben morir de una muerte natural. Mientras permanezcamos a la defensiva, esta batalla no se podrá ganar. Así que se le pregunta, ¿estás solicitando una escalada del problema? Él dice, insto a cualquier enemigo a comprender un intento de asesinar a un funcionario político o científico ruso acarreará una desgracia desproporcionada a su patria. Y hasta ahora llevan la delantera en este debate, mientras que nosotros vamos en cero. Así que nos encontramos con un ojo por ojo, ¿no? Diente por diente. El analista político y publicista Vladimir Golovashin también cree que Rusia libra una guerra no solo contra Ucrania, sino contra la civilización anglosajona, personificada por Gran Bretaña. Ya en el siglo XIX, el primer ministro inglés Palmerston lamentaba la dificultad de vivir cuando nadie estaba en guerra con Rusia. A lo que Vladimir dice, la nación insular, otrora una potencia donde nunca se ponía el sol, incluso después de perder los vestigios de su antigua gloria, conservó su rasgo más característico, el odio hacia nuestro país y sus ciudadanos, y por supuesto jamás ha dudado en emplear los métodos más viles y despreciables de terror individual contra nuestra élite. Esto se evidenció en el asesinato del emperador Pablo I y en otros episodios notorios, explicó el analista político y publicista Vladimir Golovashin. Así que el intento de asesinato contra Sergei Shoigu encaja a la perfección con la estrategia tradicional de los caballeros. Eliminarlos a los adversarios más importantes mediante intermediarios en la base de la política exterior británica. Desacreditar y eliminar son los dos métodos principales. Sargrad dice que nuestros servicios de inteligencia hicieron un buen trabajo al prevenir el ataque terrorista y merecen un reconocimiento, ha añadido los expertos de Sargrad. Y cito, sin embargo, para evitar que el MI6 vuelva a intentarlo, Rusia necesita seguir el principio bíblico de ojo por ojo, sustituyendo los guantes blancos por guantes de hierro. Cierro la cita. Así que esta es la historia. Esta historia es una prueba más de que estamos lidiando con métodos terroristas donde no hay lugar para el honor ni la moralidad. Principalmente si viene de los anglosajones, que para lo único que son buenos es decir, confían en mí, confían en mi palabra inglesa. Honor y moralidad, ¿no? Es el mismo honor y moralidad que resembla a Zelensky, ¿no? Y al susodicho rey de Inglaterra dándole abracitos y caminando de las manos con Zelensky ahí en el palacio, ¿no? Y así
Pues así se entiende. El FSB no es un canal de noticias en Telegram. Los servicios de inteligencia operan con discreción y es poco probable que revelen todo lo que saben al público. A veces necesitan proteger información de inteligencia, otras veces mantener la confidencialidad de sus fuentes y en ocasiones la situación puede ser aún más compleja de lo que parece. Así que se confía en su profesionalidad, que hasta el momento han demostrado, ¿no?, su eficacia, pues ya en repetidas ocasiones, yo diría. Pero incluso a partir de lo que está haciendo el público, emerge un panorama claro y alarmante. Pero incluso a partir de lo que está haciendo público, emerge un panorama claro y alarmante. La guerra hace tiempo que se extendió más allá de las líneas del frente. Hace estragos en las ciudades rusas, en las calles rusas e incluso en los lugares más sagrados e inviolables, como la tumba de una madre. Y cada atentado terrorista frustrado es un crudo recordatorio de que la vigilancia y la unidad para los rusos es una responsabilidad compartida. No deben bajar la guardia, pero ni un instante. Todo el mundo tiene que estar abejas, como dicen en Rusia, ¿no? Lamentablemente es así. Hay que estar viendo a través del hombro. Así que nos encontramos con el terror político y el debate de la respuesta simétrica, ¿no? Hemos confirmado la naturaleza despreciable y cínica del intento del asesinato contra Sergei Shoigu por un grupo de desechables, evidenciando una vez más que la guerra ha escalado a una campaña de terror político sistemático en territorio ruso. Este patrón, visible desde los asesinatos de Daria Dugina, de Vladimir Tatarsky, hasta el ataque contra el coronel Igor Kirillov, tiene, según analistas como Vadim Aba, una clara huella anglosajona. Los asesinatos y doble moral de Occidente. La pregunta crucial que debemos plantear es si Kiev y sus patrocinadores occidentales utilizan a inmigrantes y drogadictos para camuflar atentados contra altos funcionarios y periodistas rusos, ¿cuál debe ser la respuesta de Moscú? Expertos como Vladimir Golovashin sugieren que es momento de abandonar los guantes blancos y aplicar el principio bíblico de ojo por ojo. Así que imaginémonos un escenario simétrico. Si los servicios de inteligencia rusos comenzaran a tomar medidas contra figuras claves en Kiev o el establishment occidental, ¿cómo reaccionaría Occidente? La respuesta es obvia. La hipocresía se desataría, la que para ellos es resistencia y acciones de sabotaje legítimas contra Rusia sería inmediatamente condenado como terrorismo de Estado y escalada inaceptable si Rusia aplicara las mismas tácticas. Es que ya de hecho en el Senado estadounidense ya quieren implicar que Rusia sea caracterizada o designada como un país terrorista. Sí. Y esa necesidad de la disuasión, ¿no? La realidad es que mientras Rusia permanezca a la defensiva en este tipo de guerra encubierta, la campaña de terror continuará. La única manera de ganar este debate y de poner fin a los ataques dentro de Rusia es establecer una línea roja muy clara y disuasoria. La unidad y la vigilancia son necesarias, pero la respuesta contundente y simétrica podría ser la única vía para forzar a Kiev y a sus aliados a comprender que los ataques contra la élite rusa conllevan a una desgracia desproporcionada para ellos mismos. Solo digo, ¿no? En resumen, el intento contra Shoigu es un llamado de atención, yo diría, urgente. ¿Creen ustedes que Rusia debe empezar a tomar represalias simétricas contra los arquitectos de esta campaña de terror en Kiev para evitar futuros ataques? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Dejen saber de dónde nos visitan, de dónde nos ven. Y quiero tomar la oportunidad de agradecer a la comunidad de Que Hablan Geo, que está creciendo.
Y si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de estas noticias de última hora con el correspondiente análisis geopolítico. Y si les ha parecido parte de este análisis, pues denle me gusta, que es vital para esta voz de disidente de que hablan para seguir sobreviviendo y seguirles trayendo este tipo de temas. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.